Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta nueva semana de actividades. Una semana otra vez iniciando con clases asíncronas debido a los horarios de corte. Lamentablemente tenemos que desarrollar este tipo de actividades en las cuales ustedes no pueden estar presentes, pero de igual manera nosotros como docentes de la unidad educativa obviamente estamos tratando de proporcionarles el material necesario de una forma oportuna a fin de que ustedes no tengan ningún inconveniente en el desarrollo de cada una de las tareas que se van a ir habilitando semana tras semana. Estamos ya iniciando la semana número 3 en función de la unidad número 10. Recuerden que en esta semana nosotros sí tenemos actividades, se activan las actividades, así que por favor revisar la plataforma para que ustedes sigan cumpliendo con todas las actividades que tenemos planificadas para el desarrollo de esta semana. Estamos ya a la mitad, digamos, de la unidad número 10, estamos en la semana número 3. Vamos a ir viendo las actividades y en pantalla tienen ustedes el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 10, América Latina y el Mundo Moderno, el tema central. Vamos a ver el subtema número 3 con los subtemas, la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y la Guerra Fría. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de su actividad, de su tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, responde a las siguientes preguntas. Primero, elabore un cuadro resumen acerca de los movimientos de descolonización durante el siglo XIX, durante el siglo XXI y clasifíquelos de acuerdo con sus características. La siguiente actividad dice, ¿qué características comunes tuvieron los estados comunes tras su descolonización? Y por último, a partir del contexto de la Primera Guerra Mundial, explique por qué los países latinoamericanos asumieron una postura favorable a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar como tarea durante esta segunda y última actividad que se les abre de esta unidad. Recuerden que los trabajos son 100% escritos y por ende ustedes tienen que entregarlos, obviamente cumpliendo con la rotulación que ustedes tienen en la hoja, tal como lo han venido haciendo hasta hoy. Cumplan con todos los requisitos que se les solicita en la parte superior de su hojita y una vez que lo hayan completado, a continuación ustedes desarrollan el contenido de su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 10 con el tema la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la Organización de Naciones Unidas y la Guerra Fría correspondientes a la semana número 3 de fecha 25 de noviembre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 25 de noviembre, la fecha límite de entrega es del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2025, así que tienen todo el tiempo pertinente, un tiempo bastante cómodo para poder cumplir con esta segunda actividad que se les ha habilitado para que ustedes puedan desarrollar. Una vez que se les ha informado las características, las estructuras que tienen la tarea correspondiente a esta semana, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo y analizando y describiendo cada uno de los temas que nosotros tenemos planificados en ella. Y el tema central, América Latina y el mundo moderno, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, cuándo pasó, cuáles son las características y de hecho nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir analizando todos estos temas. Solo regálenme un segundito nada más. Listo, compañeros. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo cuáles son las características que se dio durante esta Segunda Guerra Mundial. Cuando detonó la crisis bursátil y con la presión de la moratoria Hood, los países olvidaron de los acuerdos suscritos después de la Primera Guerra Mundial, las cuales supuestamente, obviamente, daban un ambiente de paz y calma a todos los países y cada uno buscó salir de la crisis por sus propios medios. Dentro de estas concordancias estallaron conflictos armados en la Sociedad de Naciones. No pudo manejar. Las tensiones bélicas se incrementaron nuevamente dentro de este contexto.
Por otra parte, Alemania estaba inconforme con las limitaciones al rearme que le impuso la Sociedad de Naciones y no aceptaba las fronteras. Italia tampoco estuvo conforme con las presiones coloniales que le asignaron, que le asignó la sociedad. En ambos países surgieron líderes políticos nacionalistas que aspiraban a dominar Europa. El primero, obviamente, Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. Ellos prácticamente serían los mentalizadores de este segundo conflicto de carácter mundial que se dio. Las buenas intenciones de la Sociedad de Naciones fracasaron y la Segunda Guerra Mundial estalló en el año de 1939 cuando Alemania invadió Polonia. El impacto de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que culminó en el año de 1945, repercutió en todo el planeta. Cuando intervino Estados Unidos, el hemisferio occidental se involucró directamente con el Pacífico, inicialmente con el abastecimiento de azúcar, petróleo, respectivamente, Cuba y Venezuela. Apoyaron al ejército estadounidense y permitieron que en sus territorios se establecieran puntos de apoyo militar. Luego, Alemania atacó barcos petroleros venezolanos y mexicanos. En el marco de las operaciones Neuland, Nuevo Territorio, Alemania envió submarinos para atacar barcos mercantes latinoamericanos que apoyaban a Estados Unidos. México, Brasil y Chile declararon la guerra a los países del eje. Los dos primeros países enviaron soldados y las restantes naciones latinoamericanas rompieron relaciones con los países del eje. Igual que en la Primera Guerra Mundial, acá también se establecieron dos frentes. El grupo de los aliados y los países del eje. Aquí ustedes pueden observar justamente cómo estuvieron divididos. Tenemos Alemania, tenemos Italia, prácticamente ellos estuvieron conformando los países del eje, mientras que Francia, hasta ese entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, estuvieron constituyendo los países aliados, justamente con Gran Bretaña. Estos tres eran los más fuertes dentro de este proceso: Gran Bretaña, Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuáles fueron las etapas de la guerra dentro de este proceso? Las victorias tanto del eje, en esta primera etapa vamos a ver las victorias del eje durante el año 1939 a 1942. Alemania, liderada por el nazi Adolfo Hitler, ocupó toda Europa Occidental, excepto Inglaterra, que resistía bajo el liderazgo de Winston Churchill. Alemania desconoció el pacto germano-soviético y atacó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En diciembre de 1941, Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor, que incluso hay por ahí una película que ustedes es parte de la recopilación de la historia que ustedes deben revisar. Pearl Harbor se encuentra en Hawái. Con lo que Estados Unidos entró en la guerra, los soviéticos resistían al avance nazi en ciudades como Leningrado y Stalingrado, que estaban totalmente sitiadas. Eso en cuanto a las victorias del grupo del eje. Mientras que las victorias de los países aliados durante el año 1942 a 1945, las primeras derrotas alemanas fueron en África y Stalingrado. Para 1943, los aliados entraron en Italia y derrocaron a Mussolini. Entre agosto de 1944 y mayo de 1945, se liberó a París y se acercó a Berlín. En mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra continuó solo en el frente del Pacífico el 6 de agosto y luego el 9 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki respectivamente. El terrible ataque hizo que Japón obviamente se rindiera incondicionalmente. De todos estos eventos negativos, nefastos y oscuros para la humanidad, y obviamente en función del grupo de la Sociedad de Naciones que se había estructurado después de la Primera Guerra Mundial, esa fue la base fundamental para que naciera la Organización de Naciones Unidas. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, inicia la reconstrucción de todos los países y sobre todo la reconstrucción de la paz entre todas las naciones. Por ende, se crea o se funda la Organización de Naciones Unidas, lo que conocemos como la ONU. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era indispensable retomar la idea de construir un mundo más pacífico. En junio de 1945, representantes de 50 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela se reunieron para construir la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas la ONU. Uno de los mayores aportes al mundo de la ONU ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy por hoy es una guía para las relaciones entre naciones. Al igual que toda institución, la ONU ha crecido en sus objetivos y en la actualidad tiene 189 miembros y van creciendo a más. Sus objetivos principales son mantener la paz y la seguridad en el mundo, fomentar las relaciones de amistad entre países, incentivar la cooperación internacional en la solución de problemas e impulsar el respeto a los derechos humanos. La declaración de la Constitución de la ONU dice lo siguiente: puesto que las guerras se hacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde debe erigir los baluartes de la paz. Esta afirmación nos compromete a todos los seres humanos a desarrollar una cultura de paz por el cambio personal que luego transformará a la colectividad y también al mundo. En cuanto a la lucha por la descolonización, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos se desmembraron. Al interior de cada colonia nació un movimiento que buscaba independencia. A este proceso se lo conoce como la descolonización. La descolonización permitió que nuevas fronteras se crearan y que nuevos países emergieran, pero también aparecieron los conflictos al interior de cada uno de estos, así como rivalidades étnicas y conflictos territoriales. En cuanto a las características de todos los procesos de descolonización, la mayor parte de los procesos de descolonización se desarrollaron entre los años 50 y 60. El proceso de descolonización fue muy diverso y sus características dependieron mucho de región o de la región en la que se llevaba a cabo este proceso. Por ejemplo, las colonias británicas se independizaron principalmente por medio de la negociación. Por el contrario, la independencia de las colonias francesas estuvo marcada por terribles guerras como fueron la de Vietnam y también la de Argelia. En el caso de las colonias de África, la mayoría de los procesos fueron pacíficos y negociados, pero el problema surgió cuando las metrópolis dejaron trazadas fronteras que no tomaron en cuenta las diferencias étnicas y los grupos que antes convivían en una tensa paz bajo el dominio extranjero y que luego de la descolonización buscarían al interior de cada país y con luchas no siempre pacíficas sus propias reivindicaciones y poder político. Las ex colonias africanas y asiáticas cuentan con una enorme belleza natural y varios de estos países tienen importantes recursos, pero han debido enfrentar problemas diversos originados desde la colonización, que han hecho que en algunos casos se desarrollaran como estados políticamente inestables y económicamente poco competitivos. Varios de ellos se clasifican bajo la expresión de países del tercer mundo con un estado bastante arraigado en función de la pobreza. Hay mucha pobreza en estos países. Otro evento después de la Segunda Guerra Mundial que obviamente daría un nuevo impulso, una nueva división de poderes, es justamente la Guerra Fría. Y vamos a ver cómo lo determinan luego de la Segunda Guerra Mundial los vencedores, las potencias, obviamente cómo se distribuyeron los territorios a nivel global y obviamente mediante qué proceso. Vamos a ver cuáles son los eventos más importantes de la Guerra Fría. Luego de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden con los dos bloques opuestos encabezados por los Estados Unidos, sus aliados capitalistas de Occidente y la Unión Soviética a la cabeza de los países comunistas orientales. Las diferencias políticas e ideológicas generaron fuertes tensiones a nivel mundial desde 1947 a 1991, periodo denominado la Guerra Fría, bajo los siguientes sucesos que vamos a ver a continuación. Dentro de las características, primero la división de Corea. Corea fue invadida desde el sur por Estados Unidos y desde el norte por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy la península está dividida en dos estados, uno socialista al norte y otro capitalista al sur. Por eso hablamos de Corea del Norte y Corea del Sur. Y sabemos cuáles son las tendencias en cuanto a la posición política. Cuando hablamos de Corea del Norte, es una Corea socialista y obviamente la Corea del Sur es una estructura capitalista.
La Revolución China, desde su triunfo en 1949, la revolución estableció una modalidad propia del socialismo que produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y 60. La Revolución China influyó ideológicamente sobre los movimientos socialistas en Latinoamérica, quienes vieron en ella la prueba de que es posible el socialismo real. La guerra de Vietnam, a inicios de la década de 1950, los comunistas vietnamitas declararon su país independiente de Francia y Francia y Estados Unidos se enfrentaron a los comunistas apoyados por China y la Unión Soviética. La revolución triunfó y en 1975 Estados Unidos reconoció la reunificación de Vietnam bajo el régimen socialista. Los temas bastante importantes. En cuanto a la crisis de los misiles de Cuba, es un evento bastante controversial en función de las características por las cuales se desarrollaron. En 1959, el líder comunista Fidel Castro y su guerrilla derrocaron a la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. El nuevo gobierno revolucionario nacionalizó los recursos económicos del país, muchos de los cuales pertenecían a empresas norteamericanas. Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y ofreció apoyo a los opositores de Castro. En 1960, la Unión Soviética estableció unas relaciones comerciales con Cuba y firmaron un tratado de cooperación militar para instalar misiles nucleares en la isla apuntando hacia los Estados Unidos. Como represalia, en 1962, Estados Unidos bloqueó navalmente a Cuba para evitar la llegada de los misiles que tras días de angustia y negociaciones finalmente fueron devueltos por los soviéticos. Eso en cuanto a los eventos más preponderantes que se desarrollaron también dentro de este proceso de la Guerra Fría, que como Guerra Fría también tuvo sus bloques o tuvo sus puntos en los cuales obviamente estuvo a punto también de inflamarse nuevamente los conflictos. En el resto de Latinoamérica, Estados Unidos inició todo un proceso de hobby político con los países latinoamericanos para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relación e influencia socialista. Lamentablemente no lo ha podido lograr. Los países que rechazaron la posición estadounidense fueron México, Argentina y Uruguay. Planteó la injerencia estadounidense en los gobiernos latinoamericanos para que excluyan a los partidos de tendencia comunista y socialista. Consolidó el apoyo a los países aliados a través de alianzas estratégicas para resguardar los intereses estadounidenses y evitar intervenciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en cualquier estado latinoamericano. Esto le daba a Estados Unidos un mayor control sobre los países que firmaban estos acuerdos. El gobierno estadounidense inició y creó la Alianza para el Progreso, a través del cual se facilitó a los países latinoamericanos miembros una dotación económica para el desarrollo y mejora de las actividades en los campos de la educación, tecnología, agricultura y vivienda, y lo que por los niveles de corrupción que no solamente ha habido hoy, sino desde los inicios mismos de la formación de nuestra república, jamás llegaron a sus objetivos, sino que simplemente se enriquecieron y sirvieron para fines mezquinos en cuanto a mantenerse en el poder a determinados grupos de derecha. Eso es lo que ha buscado justamente todos estos acuerdos. Lamentablemente vivimos en un estado de tendencia de países tercermundistas, pero no porque nosotros no podamos, sino porque existe una fuerza mucho mayor a nosotros que nos impide desarrollarnos como tal. Esas son las características reales en función de la historia que se va dando o que se dio también dentro del contexto de la evolución de los países latinoamericanos. Pero vamos a hablar en esta segunda parte y parte final de la clase sobre la Segunda Guerra Mundial, cuáles son los eventos más preponderantes, qué es lo que ha pasado, cuáles son las actividades más determinantes que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre el año 1939 a 1945 y que involucró de manera directa e indirecta a la mayor parte del mundo, especialmente a las potencias militares y económicas de aquella época. Se la considera la guerra más devastadora de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y sus catastróficas consecuencias. Se estima que entre 40 y 60 millones de personas murieron durante este conflicto. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios: Europa, el norte de África y Asia Oriental y el Pacífico.
En ellos se enfrentaron las tropas de dos bandos opuestos, los aliados y las potencias del eje, en un conflicto que afectó tanto a las fuerzas militares como a la población civil de los países involucrados. En el contexto de esta guerra se produjeron hechos especialmente dramáticos como el asesinato masivo de personas en campos de exterminio o los famosos campos de concentración y de trabajos forzados del nazismo, mayormente población judía, lo que recibió el nombre de Holocausto o Shoah. Además, durante este enfrentamiento se utilizaron por primera y única vez, esperemos que sea así, en la historia, armas nucleares que provocaron la destrucción masiva de los ciudadanos y la muerte instantánea de decenas de miles de civiles. Fue el caso de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Dentro de los puntos claves del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, podemos mencionar que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en el año de 1939 a raíz de la invasión alemana a Polonia. Los bandos enfrentados fueron las potencias del eje, conducidas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados encabezados por Reino Unido, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Involucró a gran cantidad de países, provocó enormes niveles de destrucción en Europa y Japón, incluido el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y dejó un saldo de entre 40 y 60 millones de muertos, tanto militares como civiles. Terminó en el año de 1945 con la rendición incondicional de Alemania en mayo y Japón en septiembre, lo que aseguró la victoria de los países que conformaban el grupo de los aliados. ¿Qué bandos se enfrentaron? Los dos bandos enfrentados en la Segunda Guerra Mundial fueron los siguientes. Por un lado, las potencias del eje y por otro lado, los aliados. Las potencias del eje constituidas por Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto a sus socios y estados títeres como Bulgaria, Hungría, Rumania, Finlandia, Tailandia, Eslovaquia, Serbia, Croacia, Irak y Albania. Esta alianza se formalizó con la firma del Pacto Anticominterc durante el año 1936-1937 y el Pacto Tripartito en el año de 1940. Mientras que los países aliados estaban encabezados por Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China, junto a otros países y gobiernos como Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia y Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Irak británico y algunos países de participación minoritaria o apoyo diplomático. Estos son los que estaban constituyendo los países aliados. En cuanto a las características de la Segunda Guerra Mundial tuvo las siguientes características. Primero, fue la guerra más devastadora y de mayor alcance internacional de toda la historia de la humanidad. Enfrentó a las potencias del eje, encabezado por Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón, con los aliados liderados por el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Comenzó tras la invasión alemana a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y terminó con la rendición de Alemania en el año de 1945 y la rendición de los japoneses el 2 de septiembre de 1945. Se combatió en varios frentes que involucraron principalmente los territorios de Europa, el norte de África, Asia Oriental, el Pacífico y el Océano Atlántico. Supuso la aplicación de nuevas tecnologías, tanto para el armamento como para el transporte y las comunicaciones, como los radares, los sonares, los aviones de reacción, las computadoras y las bombas atómicas. Provocó un número de bajas sin precedentes que se calcula entre 40 y 60 millones de muertos, tanto militares como civiles, además de una gran cantidad de heridos. Además, ocasionó la destrucción completa de ciudades de Europa y también en el Pacífico. Incluyó la aplicación del plan nazi de exterminio de la población judía europea, que recibió el nombre de Solución Final y causó el Holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos en campos de concentración y exterminio a los que se sumaron otros grupos sociales que también fueron víctimas del nazismo. Una de sus novedades más dramáticas fue el lanzamiento de bombas atómicas estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, que provocaron la muerte instantánea de decenas de miles de personas y precipitaron el fin de la guerra.
En cuanto a los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver todos los eventos previos al desarrollo de este conflicto. En la década de 1930 se produjeron algunos hechos que anticiparon el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El contexto histórico era el de Gran Depresión, iniciada en 1929, que alimentó el descontento social y facilitó el ascenso político de movimientos nacionalistas que cuestionaban tanto los valores liberales y democráticos sobre el avance del socialismo. El nazismo llegó al poder en Alemania en 1933 e impuso una política de rearme que vulneró las disposiciones del Tratado de Versalles firmado tras la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, el líder italiano Benito Mussolini invadió Etiopía y junto a Alemania nazi apoyó al bando sublevado en la Guerra Civil Española durante el año 1936-1939, lo que afianzó la alianza militar conocida como el Eje Roma-Belling. Entonces, en cuanto a estas determinaciones, el expansionismo alemán derivó en la anexión de Austria y los sudestes de Checoslovaquia. En 1938, los gobiernos democráticos del Reino Unido y Francia respondieron con moderación y aceptaron las anexiones con la intención de apaciguar a Hitler. Sin embargo, en marzo de 1939, Alemania invadió Checoslovaquia y en agosto firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética que le dejó el camino libre para invadir Polonia. En Asia Oriental y el Pacífico, el Imperio de Japón intensificó su expansionismo militar por iniciativa de los sectores nacionalistas del gobierno que querían crear el gran esfera de coprosperidad del Asia Oriental bajo la hegemonía japonesa. En el año de 1931, Japón invadió la región china de Manchuria. En 1937 comenzó la guerra chino-japonesa. En esos años, Japón firmó el pacto anti-Cominters con Alemania, que anticipó su alianza militar con Hitler y también con Mussolini, formalizado con el pacto tripartito en el año de 1940. Eso prácticamente desde aquí ya se fue gestando todos los eventos más importantes en los cuales las alianzas, las aseguraciones, en los cuales iban desarrollando para obviamente tener el poder bélico, el poder político para posicionarse dentro de esta Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las causas de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver cuáles fueron las causas de esta Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se debió a diversas razones que pudieran resumirse en los siguientes puntos que vamos a tratar. Primero, los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados en la Primera Guerra Mundial llevó a la firma del Tratado de Versalles en el año de 1919, que impuso unas condiciones muy severas a Alemania, como la pérdida de sus colonias en África y otros territorios en Europa, la reducción de su ejército y la imposición de reparación de guerra que llevaron a una deuda impagable con los países vencedores. El surgimiento del fascismo y el nazismo. Benito Mussolini creó el fascismo en Italia como una reacción contra la actitud de los países vencedores en la Primera Guerra Mundial, que no habían reconocido la totalidad de las demandas territoriales italianas, a pesar de su colaboración con la Entente. Adolfo Hitler se inspiró en Mussolini y creó en Alemania el nazismo, un movimiento nacionalista motivado por el descontento popular ante la humillación del Tratado de Versalles y que llegó al poder durante la crisis económica de los años 30. Ambos movimientos buscaban recuperar las glorias pasadas de sus países mediante la militarización de amplios sectores de la sociedad, la instauración del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. En cuanto a las tensiones chino-japonesas, después de la Primera Guerra chino-japonesa durante el año 1894-1895, Japón se había convertido en una potencia imperial con ambiciones expansionistas en Asia Oriental y también en el Pacífico. En 1905 venció a Rusia, en 1931 ocupó Manchuria, que pertenecía a China, y en 1937 inició una segunda guerra chino-japonesa que intensificó las tensiones con Estados Unidos en el Pacífico.
La invasión Alemania a Polonia, Alemania inició su expansión territorial con la anexión a Austria y a Sudets y la invasión de Checoslovaquia, sin que se desatara una guerra. Sin embargo, en el año de 1939, Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo, lo que provocó la declaración de la guerra de las potencias europeas occidentales y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Eso en cuanto a las características más preponderantes. En la parte final vamos a ver algunas de las etapas en cuanto al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial atravesó distintas etapas que pueden ser ordenadas según diversos criterios. En términos simples, se pueden identificar tres etapas caracterizadas por el éxito expansivo alemán en Europa y el Mediterráneo en el año de 1939 a 1941, la entrada de la Unión Soviética y Estados Unidos en la guerra, que abrió nuevos frentes y cambios al rumbo de los conflictos durante los años 1941 a 1943 y la progresiva victoria de los aliados durante los años 1943 a 1945. En la primera etapa, nosotros podemos identificar, la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial estuvo caracterizada por el rápido avance alemán en Europa y otras operaciones del eje en el Mediterráneo. Las tropas alemanas comenzaron la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 y tomaron Varsovia el 28 de septiembre. Los soviéticos también invadieron Polonia, que quedó entonces repartida entre Alemania y la Unión Soviética de acuerdo con un pacto firmado por ambos países. En el año de 1940, Alemania invadió Dinamarca, Noruega y los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Francia. El éxito militar se debió a la aplicación de Blitzkrieg, esto es la guerra relámpago, una táctica que consistía en realizar avances rápidos con ataques de artilleros, aviones e infantería. Sin embargo, el intento de invadir Inglaterra mediante ataques aéreos fracasó, aunque los bombardeos sobre ciudades inglesas continuaron, llamados Blitz por los británicos. En el Mediterráneo y los Balcanes, Italia intentó invadir Egipto y Grecia, pero sus planes fueron frustrados por los británicos. El ejército alemán fue en auxilio de Italia y logró dominar Yugoslavia y Grecia. Además, consiguió que otros países de la región se subordinaran al eje. En el norte de África y África Corps, ejércitos expedicionarios alemanes recuperó territorio perdido ante los británicos o sobre todo en el territorio de Libia. Durante la segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial, durante los años 1941 y 1943, la segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por la entrada en la guerra de la Unión Soviética y también de Estados Unidos. Alemania inició la invasión de la Unión Soviética en el año de 1941, lo que abrió el Frente Oriental. Por su parte, Japón lanzó un ataque contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en diciembre de 1941, lo que abrió el frente del Pacífico, si bien Japón ya estaba en la guerra con China desde el año de 1937. Desde entonces, los aliados conformaron una gran coalición liderada por el Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos. En la Unión Soviética, el ejército alemán conquistó Ucrania, pero no logró tomar las ciudades rusas de Moscú y Leningrado. En 1942 entró en Stalingrado, pero se enfrentó a una dura resistencia. En enero de 1943, los alemanes ocuparon pues Stalingrado, se rindieron y comenzó una contraofensiva soviética. En el Pacífico, las fuerzas japonesas emprendieron una exitosa campaña de conquistas hasta que sufrieron un primer resultado adverso en la batalla del Mar de Coral en mayo de 1942. La victoria estadounidense en la batalla de Midway en el año de 1942 cambió el signo de la guerra a favor de Estados Unidos, que desde entonces tuvo sucesivos éxitos durante estos procesos militares.
En el norte de África, las tropas británicas lograron vencer a Afrika Korps en la batalla en el Alamein en noviembre de 1942 y las tropas alemanas que resistían en Túnez se rindieron en mayo de 1943. Este hecho dejó el camino abierto para el desembarco aliado en Sicilia y al sur de Italia. Durante la tercera y última etapa de la Segunda Guerra Mundial, durante los años 1943 a 1945, en junio de 1943, las tropas aliadas que estaban en el norte de África desembocaron en Sicilia y el gobierno italiano destruyó y apresó a Benito Mussolini. En septiembre, los aliados llegaron al sur de Italia y el nuevo gobierno italiano firmó el armisticio, mientras el ejército alemán ocupó el norte y centro de Italia y estableció allí un estado títere presidido por Mussolini, a quien liberó mediante un plan de rescate. Los aliados continuaron avanzando y entraron en Roma en junio de 1944. 2 días después se produjo el desembarco de Normandía que llevó a la liberación de Francia. Los aliados entraron en París en agosto de 1944. Mientras tanto, las tropas soviéticas avanzaron por el este de Europa y llegaron hasta Polonia. Alemania comenzó a estar cercada mientras recibía bombardeos de los aliados en sus zonas urbanas y también industriales. Los alemanes intentaron una última contraofensiva en las Ardenas en diciembre de 1944, pero fueron derrotados en enero de 1945. Los ejércitos aliados avanzaron por territorio alemán y cuando las tropas soviéticas llegaron a Berlín en abril, Adolfo Hitler se suicidó en búnker. Mussolini fue fusilado 2 días antes en el norte de Italia tras ser atrapado por un grupo de partizans mientras intentaba escapar. Alemania firmó la rendición el 7 y 8 de mayo de 1945. En el Pacífico, la ofensiva estadounidense se enfrentó a una férrea resistencia japonesa. En febrero de 1945 logró conquistar Filipinas y en marzo venció en la isla japonesa de Iwo Jima. La batalla de Okinawa también fue una victoria para Estados Unidos, pero provocó una gran cantidad de bajas de ambos bandos. Finalmente, en agosto de 1945, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La Unión Soviética invadió Manchuria y parte de Corea. Estos hechos precipitaron la rendición japonesa, que se afirmó el 2 de septiembre de 1945 y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Esos son los eventos más preponderantes que nosotros hemos podido ver en cuanto a este tema nefasto, a una historia negra de la humanidad que esperemos que jamás se vuelva a repetir. Todos perdemos con el desarrollo de una guerra. Ustedes podrán haber escuchado a través de medios sociales, de redes sociales, de diferentes medios de comunicación a nivel mundial, que también en la actualidad estamos a punto de que se cree o que se desarrolle una tercera guerra mundial. Esperemos que estos eventos, por la gloria de Dios, que no se dé, porque si ahorita estamos como estamos económicamente, con el desarrollo de una tercera guerra mundial y la utilización de armas nucleares, prácticamente los únicos perjudicados vamos a salir siendo todas, toda la población en general, toda la población civil más que todo. Entonces esperemos que estos vientos de guerra que se escuchan, obviamente sean solo eso, sean solamente comentarios y que no exista ningún proceso en el cual prácticamente estos eventos puedan desarrollarse con mayor intensidad. Y mejor aún, que mejor retomemos todos los eventos en función de conversaciones, de tratados y de esa manera evitar todo tipo de conflictos que pueda perjudicarnos, no solamente a nosotros, sino a la población mundial en general. Señores y señores, de esa manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase de sociales. Tienen toda la información pertinente en función de su tarea y del material de apoyo. Les espero en la siguiente clase. Que tengan un feliz resto de semana.